Su corazón empezó a latir más rápido. Sin pensarlo, subió las escaleras hasta la habitación de su madre. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Se acercó lentamente a la puerta y pegó el oído. Y entonces lo escuchó. La voz de Noppon dentro de la habitación. Hola, bienvenido de nuevo a nuestro canal. Hoy te traemos una historia increíble, directa desde Udon Thani, Tailandia. Lo que comienza como una simple disputa entre dos hermanos rápidamente se transforma en una intensa rivalidad entre madre e hija. ¿Quieres saber qué pasó en este caso tan loco y enredado? Acompáñanos y descúbrelo. Antes de meternos de lleno en la historia, no olvides darle like, comentar, suscribirte y compartir este video con tus amigos. Créeme, no querrás que se lo pierdan. Ahora sí, déjame presentarte a una pareja de Udon Thani, Tailandia. Conoce a Kasem, nacido en 1962, y a su esposa Chonpo, 2 años menor que él. Se casaron en 1987 y, gracias a que Kasem venía de una familia acomodada, nunca les faltó nada. Su padre y su tío llevaban décadas manejando plantaciones y negocios textiles, así que él simplemente se sumó al negocio familiar. Con el tiempo, él y Chonpo trabajaron juntos en la empresa y construyeron una vida estable y cómoda. En 1989 nació su hija, Tanita. No solo era hermosa, sino también increíblemente inteligente, con un talento natural para los estudios. Desde pequeña, mostró interés en seguir los pasos de su padre y unirse al negocio de la familia. Pero Kasem tenía otros planes. Quería que su hija tuviera una educación universitaria y una carrera en finanzas, soñando con que se mudara a una gran ciudad y construyera su propio futuro. Así que Tanita se matriculó en una universidad de Udon Thani y más tarde se trasladó a Khon Kaen, donde consiguió un puesto como responsable de finanzas en un banco privado. Con Tanita fuera de casa, solo quedaban Kasem y Chonpo, pero la vida entre ellos no era tan tranquila como parecía. Chonpo, que siempre había sido una mujer extrovertida y coqueta, llamó la atención de Kasem cuando se conocieron. Él pensó que, con el tiempo, se volvería más tranquila y estable, pero lo que realmente pasó fue que simplemente se volvió más reservada con él, mientras seguía llevando una vida completamente diferente a sus espaldas. Después de que Tanita se mudara, Chonpo empezó a salir con hombres más jóvenes y a beber en exceso. La gente en la comunidad lo sabía, pero nadie quería meterse en problemas con Kasem, que era una figura respetada en Udon Thani. Sin embargo, la verdad no tardó en salir a la luz cuando alguien le avisó de que su esposa había sido vista en un hotel con uno de sus empleados. Furioso, Kasem despidió al empleado de inmediato, pero, a pesar de la traición, no se atrevió a divorciarse de Chonpo. Le preocupaba la reputación de la familia y, sobre todo, cómo podría afectar esto a Tanita. No quería que su hija creciera con la etiqueta de venir de una familia rota, especialmente cuando el comportamiento de su madre ya era cuestionable. Así que tomó la difícil decisión de guardar silencio y encubrir lo que estaba pasando, todo con la esperanza de proteger el futuro de su hija. Chonpo prometió cambiar y serle fiel a partir de entonces, y Kasem decidió hacer como si nada hubiera pasado, esperando que con el tiempo las cosas mejoraran. Lo cierto es que casi todos los empleados de la familia ya sabían de las escapadas de Chonpo, pero todos optaron por callar. A principios de 2019, la salud de Kasem empezó a deteriorarse y tuvo que recibir tratamiento en casa. Decidió delegar la gestión del negocio en algunos de sus empleados y su cuñada, mientras que Chonpo se encargaba de las finanzas. Sin embargo, su condición no mejoró y, lamentablemente, falleció en enero de 2020. Tanita quedó destrozada. Por un momento pensó en dejar su trabajo y volver a casa, pero entonces recordó las palabras de su padre. Siempre le dijo que se convirtiera en una gran banquera. Así que decidió quedarse en Khon Kaen y seguir adelante con su vida, tratando de superar el dolor. Por suerte, no estaba sola. Su novio, Chae-Dyut, con quien llevaba 1 año, se convirtió en su mayor apoyo. Chae-Dyut, 1 año menor que Tanita, trabajaba instalando y reparando redes de oficina. Se conocieron porque él solía ir a su banco a hacer mantenimiento, y poco a poco se fueron conociendo. Chae-Dyut estaba completamente enamorado de Tanita y, aunque ella tenía un nivel educativo superior, él no se quedaba atrás. A pesar de solo haber terminado la secundaria, era un tipo bastante inteligente y decidido. En marzo de 2020, apenas 2 meses después de la muerte de su padre, Chae-Dyut decidió presentarle a Tanita a su hermano mayor, Noppon.
Noppon acababa de mudarse a Konkaen desde Nakhon Ratchasima tras perder su trabajo por culpa de la pandemia. Estaba buscando empleo, pero Chae-Dyut no tenía ningún contacto que pudiera ayudarlo, así que, por el momento, terminó quedándose en su pequeño apartamento. Al principio, todo iba bien, pero con el tiempo, la presencia de Noppon empezó a ser una carga. La pandemia había golpeado fuerte, y el trabajo de Chae-Dyut se estaba ralentizando debido al cierre de muchos negocios, lo que significaba menos ingresos. Tanita, viendo la difícil situación de Chae-Dyut, empezó a ayudarlo económicamente, llevándole comida y brindándole apoyo en lo que pudiera. A medida que pasaban más tiempo juntos, su relación se hizo más fuerte. Entre conversaciones sobre su vida, Tanita le contó a Chae-Dyut sobre la muerte de su padre y el negocio familiar. Entonces, se le ocurrió una idea. ¿Por qué no enviaban a Noppon a Udon Thani para que conociera a su madre y buscara trabajo allá? La idea les pareció buena a todos, pero debido a que muchos lugares seguían cerrados, decidieron esperar un poco antes de hacer planes. Mientras tanto, Noppon siguió quedándose en el apartamento de Chae-Dyut, y en esos 2 meses, él y Tanita se hicieron cada vez más cercanos. Pero entonces, en mayo de 2020, ocurrió algo inesperado. Un día, aburrido, Chae-Dyut tomó el teléfono de su hermano y empezó a revisarlo sin ninguna mala intención. Pero lo que encontró lo dejó en shock, una conversación de WhatsApp entre Tanita y Noppon que revelaba cosas que jamás imaginó. Mensajes que demostraban que ellos habían estado en contacto a escondidas todo este tiempo. La rabia de Chae-Dyut fue inmediata. Se desató una fuerte discusión entre los hermanos, que pronto se tornó física. Tanita intentó calmar la situación, pero no pudo evitar lo inevitable. Al final, no tuvo más remedio que admitir la verdad. Había desarrollado sentimientos por Noppon y ahora lo amaba. La confesión fue un golpe brutal para Chae-Dyut. Decepcionado y furioso, se marchó del apartamento sin decir a dónde iba y desapareció por un tiempo. Mientras tanto, Tanita y Noppon comenzaron a salir oficialmente. Ella siguió ayudándolo económicamente e incluso empezó a hacer planes para casarse con él en cuanto le encontrara un trabajo. Sin embargo, la situación no era fácil. La economía seguía en crisis y el trabajo de Tanita tampoco iba bien. Varias sucursales del banco donde trabajaba cerraron, lo que significó despidos masivos. Aunque ella logró conservar su empleo, tuvo que trasladarse a la sucursal principal, lo que se tradujo en menos oportunidades de crecimiento y un sueldo más bajo. Para colmo, ahora tenía que mantener a su novio desempleado. Las cosas se complicaban cada vez más. Entonces, en julio de 2020, recibió una llamada inesperada de su madre, Chonpo. Le dijo que Chae-Dyut, su ex, había conseguido trabajo en una de las plantaciones familiares. Al parecer, Chonpo ya sabía todo sobre la ruptura, pero Tanita no tenía ganas de hablar del tema. Solo le respondió que en esos tiempos encontrar trabajo no era fácil y le pidió a su madre que cuidara de Chae-Dyut, ya que, pese a todo lo que pasó, seguía siendo un buen tipo. Un mes después, con 30 años recién cumplidos, Tanita estaba ocupada organizando su boda con Noppon. Habían decidido regresar a Udon Thani para hablar con su madre, ya que necesitaban ayuda económica. La familia de Noppon no tenía dinero para aportar a la boda, así que la única opción era Chonpo. Así que se quedaron en Udon Thani para discutir los detalles con ella. Pero lo que Tanita no esperaba era la gran bomba que su madre estaba a punto de soltar. En medio de la conversación, Chonpo anunció, sin titubeos, que ella también se casaba, y nada menos que con Chae-Dyut, el exnovio de Tanita. Tanita se quedó en shock. Su madre, que apenas había enviudado 6 meses antes, ahora estaba planeando casarse con su ex, quien además era el hermano de su futuro esposo. Era algo que simplemente no podía procesar. ¿Cómo podía ser posible? Pero a Chonpo no le importaban las opiniones de los demás. Estaba enamorada y no iba a dejar que nadie se interpusiera en su felicidad. Le dejó claro a Tanita que, le gustara o no, ella y Chae-Dyut seguirían adelante con su relación. Y no solo eso, Chonpo incluso declaró que, una vez casados, Chae-Dyut se encargaría de la plantación y del negocio textil de la familia. Tanita estaba que echaba humo, pero por mucho que le enfureciera la situación, no podía hacer nada. Noppon intentó hablar con su hermano menor, Chae-Dyut, diciéndole que estaba actuando de forma extraña y que quizá lo mejor sería buscarse una esposa de su edad. Pero a Chae-Dyut no le importaba en absoluto. Él tenía claro lo que quería y no iba a dejarlo pasar. Desesperada,
Tanita buscó consejo en 2 de sus tíos, esperando que ellos pudieran ayudarla a hacer entrar en razón a su madre. Sin embargo, la única respuesta que obtuvo fue que su padre, en su momento, le había dicho a su madre que si alguna vez se sentía sola, podía volver a casarse. Esa respuesta solo la dejó más frustrada. Como último recurso, Tanita pidió su parte de la herencia, pero la respuesta la dejó helada. Su padre solo le había dejado el 15% de la riqueza familiar, mientras que el 80% estaba en manos de su madre. El 5% restante se había reservado con la idea de que algún día Tanita se casara con un hombre adinerado que pudiera mantenerla. Esto hizo saltar todas las alarmas en la mente de Tanita. ¿Era posible que su madre hubiera planeado todo? La muerte de su padre, la distribución de la herencia, el control absoluto del negocio. Todo parecía demasiado conveniente. Pero, por mucho que lo sospechara, no tenía pruebas para acusarla de nada. La tensión entre ellas iba en aumento. Para calmar las cosas, su madre intentó suavizar la situación prometiéndole que pagaría todos los gastos de la boda si decidía casarse con Noppon. Pero eso no cambiaba nada. Tanita sentía un profundo resentimiento, no solo por la herencia, sino también porque su madre había decidido casarse con Chae-Dyut. Sentía que todo lo que había construido se estaba desmoronando frente a sus ojos y que no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Después de una semana en casa de su madre, Tanita empezó a notar cambios en Noppon. Ya no era el mismo de antes. Se mostraba distante con ella, pero, en cambio, pasaba mucho tiempo con su madre. Le hacía café, la acompañaba al mercado, la ayudaba en el jardín. Siempre encontraba alguna excusa para estar cerca de ella. Incluso hubo momentos en los que Noppon y Chae-Dyut discutieron sobre quién debía llevar a la madre de Chonpo a la boda, como si fuera una competencia. Tanita trató de restarle importancia, pensando que quizá Noppon solo quería quedar bien con su futura suegra, sobre todo porque ella estaba pagando la boda. Decidió ignorarlo, aunque en el fondo le parecía extraño. Pero entonces, una noche a mediados de agosto de 2020, todo dio un giro inesperado. Mientras Tanita se preparaba para dormir, escuchó la voz de su madre gritando desde la sala de estar. Chae-Dyut, esta noche duermes en la habitación de al lado, porque ahora no te toca a ti. No hace falta que te resistas. Tanita frunció el ceño, confundida. Se asomó al pasillo y miró hacia la habitación de al lado, donde se suponía que debía estar durmiendo Noppon. La puerta estaba cerrada por dentro. Un mal presentimiento la invadió, pero decidió no hacer preguntas y volvió a su habitación. Sin embargo, alrededor de la 1 de la madrugada, se despertó con sed y salió de su habitación para ir a la cocina. Al pasar por la habitación de Noppon, notó que la puerta estaba entreabierta. Se asomó y vio que la habitación estaba vacía. Su corazón empezó a latir más rápido. Sin pensarlo, subió las escaleras hasta la habitación de su madre. Algo en su interior le decía que algo no estaba bien. Se acercó lentamente a la puerta y pegó el oído. Y entonces lo escuchó. La voz de Noppon dentro de la habitación. El miedo se apoderó de ella. Respiró hondo, levantó la mano temblorosa y golpeó la puerta con fuerza. Cuando su madre abrió, Tanita vio lo que tanto temía. Noppon estaba ahí dentro. Chonpo, con total calma, le dijo que lo sentía, pero que todo había sido idea de Noppon. Según ella, él fue quien la había buscado e invitado a estar con él. Y entonces, Noppon lo admitió sin rodeos. Había desarrollado sentimientos por la madre de Tanita. Ya no quería casarse con ella. Iba a cancelar la boda. Tanita sintió que el mundo se le venía abajo. No podía creer lo que estaba escuchando. Su novio, su prometido, la persona con la que había estado planeando un futuro, ahora estaba eligiendo a su madre. Sin decir una palabra, regresó a su habitación, temblando de rabia y dolor. Esa noche no pegó ojo. Y a la mañana siguiente, sin dudarlo, hizo sus maletas y se fue sola de regreso a Konkaen. Cuando llegó a su destino, Tanita no perdió tiempo y llamó a sus 2 tíos para contarles todo lo que había sucedido. No tardaron en presentarse en casa de Chonpo para darle su opinión sin filtros. Pero había un problema. Esos tíos no eran más que los hermanos menores de Chonpo. Como el señor Kasem había sido hijo único, Chonpo seguía teniendo todo el poder y, sinceramente, no le importaba lo que ellos pensaran. Ignoró por completo sus advertencias, como si fueran simples molestias en su camino. De hecho, les dejó claro que estaba buscando la mejor pareja y que, en su opinión,
tanto Noppon como Chae-Dyut estaban compitiendo por el puesto de esposo. No le preocupaba que los demás pensaran que solo estaban detrás de su dinero. Chonpo se veía a sí misma como el ídolo de los ídolos y nadie podía decirle lo que tenía que hacer. Entonces, el 15 de noviembre de 2020, Chonpo tomó una decisión drástica: echó a Noppon de su casa. Le dijo que regresara a Konkaen e intentara recuperar a Tanita. Pero Noppon se negó. Sabía que Tanita jamás lo aceptaría de vuelta. Chonpo, sin embargo, no aceptó un no por respuesta. Le ordenó que fuera tras ella sin importar lo que costara y le prometió cubrir todos los gastos de la boda si lograba convencerla. Ese mismo día, alrededor de las 4 de la tarde, Noppon se dirigió a una de las granjas familiares, donde Chae-Dyut supervisaba a algunos trabajadores. Llevaba un cuchillo escondido y, sin levantar sospechas, llevó a su hermano detrás de un cobertizo. No hubo aviso ni palabras previas. Noppon atacó de inmediato. Chae-Dyut intentó defenderse, forcejearon, pero al final, Noppon lo dominó. Chae-Dyut murió allí mismo, con tan solo 29 años. Noppon creyó que había logrado su cometido sin ser visto. Pero tuvo mala suerte. Varios trabajadores estaban cerca y presenciaron todo. Sin perder tiempo, llamaron a la policía. 3 horas más tarde, Noppon fue encontrado escondido entre los árboles de un parque de la ciudad. No tardaron en arrestarlo. La noticia de la muerte de Chae-Dyut sacudió a la familia de Chonpo. Pero sorprendentemente, a ella no pareció afectarle demasiado. Con todo su dinero, estaba segura de que siempre podría encontrar otro hombre. Y entonces, apenas 2 días después, el 17 de noviembre de 2020, el destino le jugó su última carta. Una mujer llamada Oratai llegó furiosa a la casa de Chonpo. Estaba convencida de que Chonpo había seducido a su esposo, un policía llamado Bon-me. Pero no vino sola. Trajo a su hermana, Charoen, y juntas desataron su furia. La situación se salió de control. En medio del enfrentamiento, ambas sacaron armas y dispararon contra Chonpo. A sus 55 años, la señora Chonpo no sobrevivió al ataque. Después de lo sucedido, Oratai y Charoen no huyeron. Fueron directamente a entregarse a la policía. Mientras tanto, Tanita recibió la noticia como un golpe inesperado. Y aunque todo era un shock, se dio cuenta de algo extraño dentro de ella. No sentía tristeza. Unos días después, su tío de Udon Thani la llamó. Le pidió que regresara y se hiciera cargo de la casa familiar. Según el abogado de la familia, el testamento de su madre la dejaba como heredera principal. Chonpo nunca tuvo tiempo de cambiar su testamento, así que toda la fortuna y las propiedades ahora pertenecían a Tanita. Cuando la policía habló con ella, le explicaron lo que realmente motivó a Noppon. No se trataba de amor ni de venganza. Era el dinero. Noppon, habiendo crecido en la pobreza, estaba desesperado por quedarse con la fortuna y el negocio familiar. Con Chae-Dyut fuera del camino, pensó que tenía el control absoluto. La relación entre ambos hermanos ya se había deteriorado después de la ruptura con Tanita, y Noppon no tenía intención de dejar que su hermano menor se quedara con nada. Pero eso no era todo. Tanita también descubrió que Noppon, a pesar de su imagen de hombre encantador, solo tenía educación secundaria y un historial de trabajos inestables. Siempre había luchado con su inseguridad, pero lo curioso era que tenía un talento especial con las mujeres. De hecho, antes de comprometerse con ella, ya se había casado 2 veces. Pero en ambas ocasiones, sus esposas lo dejaron porque no era un hombre en quien se pudiera confiar. Esto lo hacía aún más contrastante con Chae-Dyut, quien siempre fue un hombre educado, responsable y honesto. Tanita no pudo evitar sentirse arrepentida. Se dio cuenta de que, en retrospectiva, había cometido un grave error al elegir a Noppon sobre Chae-Dyut. Finalmente, el 19 de abril de 2021, se llevó a cabo el juicio de Noppon en el Tribunal Superior de Udon Thani. Fue un juicio rápido. No había ni un solo testigo que pudiera defenderlo. A sus 32 años, Noppon fue condenado a cadena perpetua por el asesinato premeditado de su propio hermano, Chae-Dyut. Además, en el momento de su arresto, encontraron en sus bolsillos algunas joyas de la señora Chonpo. En cuanto al caso de la señora Chonpo, Oratai y su hermana Charoen, con el tiempo salieron a la luz más detalles que explicaban lo que realmente pasó aquella fatídica noche. Resultó que todo comenzó por los celos y el resentimiento de Oratai hacia Chonpo.
Estaba convencida de que la mujer rica y arrogante había intentado seducir a su esposo, Bon-me, quien supuestamente la había rechazado. Sin embargo, eso no detuvo a Chon-po. Según varias personas cercanas a ellas, la rivalidad entre ambas se venía gestando desde hacía tiempo, con múltiples discusiones en las que Chon-po, con su actitud altanera, llegó a declarar abiertamente que le quitaría a Bon-me cuando quisiera. Pero la cosa no quedó solo en palabras. Hubo rumores de que, en una ocasión, Chon-po incluso intentó incendiar la casa de Ora-tai. Y si eso no era suficiente, seguía tentando a Bon-me con promesas de dinero, llamándolo con frecuencia a reuniones privadas. Finalmente, Ora-tai, harta de la situación, decidió tomar cartas en el asunto. Con la ayuda del abogado Vipin Kumar, presentó una demanda contra su marido por mala conducta, marcando el inicio de una batalla legal que solo aumentó la tensión entre todos los involucrados. El caso llegó a su punto culminante el 13 de junio de 2021, cuando el Tribunal Superior de Udon Thani dictó su veredicto. Ora-tai fue condenada a 15 años de prisión por el asesinato de Chon-po, mientras que su hermana menor, Charoen, recibió una sentencia de 10 años por haber participado en el ataque. Para sorpresa de muchos, la investigación reveló que las armas utilizadas en el crimen provenían de un arma de fuego asignada a Bon-me por la policía, la cual había sido sustraída de su armario sin que él se diera cuenta. Y la historia no terminó ahí. Un mes después del juicio, gracias a nuevas acciones legales, Bon-me también fue sentenciado a 5 meses de prisión. Su delito: conducta inapropiada en su relación con Chon-po, la cual había mantenido en secreto a espaldas de su esposa. Mientras tanto, Tanita, tras toda la tormenta, decidió quedarse en Udon Thani. Se instaló por completo en la ciudad y, con la ayuda de su tío, asumió la dirección del negocio de plantaciones y textiles que había heredado de su padre. En cuanto a su vida personal, hasta ahora no hay noticias de que se haya casado, a pesar de que ya tiene 32 años. Tal vez aún esté procesando todo lo que vivió. O quizás simplemente esté esperando a la persona adecuada. Sea como sea, esperemos que el futuro le depare algo mejor. ¿Qué lecciones podemos aprender de esta historia?